Me acompaña Richard Morales, él es politólogo. Y Richard, pues este movimiento que se está dando en los Estados Unidos, este Black Lives Matter, va a tener repercusión en América Latina. Se va a visualizar el problema de racismo, pues yo creo que permanente que hemos tenido en estos países. Muy buenos días, Fernando, a todos los televidentes. Sin lugar a dudas, vivimos en sociedades profundamente interconectadas. Esto lo hemos sufrido con la pandemia del COVID-19 de una manera trágica, pero también lo vemos de manera cultural, en la medida que las luchas en un país tienen con facilidad, se propagan por el mundo. Y viendo lo fuerte que se ha sentido el asesinato de George Floyd en Panamá y en los demás países de la región, eso ha obligado a la sociedad panameña a verse en el espejo, a encontrar los casos análogos que se dan de violencia policial contra la población afrodescendiente, pero también las otras formas de discriminación que hay en el país. Uno de las formas más evidentes de discriminación racial que hay dentro de Estados Unidos es, por ejemplo, la alta proporción de afrodescendientes en el sistema carcelario. Claro. Eso es un caso análogo que se ve en Panamá y por varios años defensores de derechos humanos han pedido mayor información al respecto al Estado, porque evidentemente cuando una población, digamos en este caso la población afrodescendiente, tiene una proporción mayor que su propio número dentro de toda la población dentro de, en este caso, las cárceles, es claro de que hay una criminalización sistemática. Es decir, que el hecho de ser afrodescendiente aumenta tu probabilidad de que vayas a ser encarcelado. Así que, y encontramos a la vez otras similitudes históricas. Estados Unidos es una sociedad que se funda sobre la esclavitud. Hace 400 años. Digo, pero hace 400 años, Richard, ¿qué sociedad no se basó en la esclavitud en América? Es decir, Panamá tenía esclavos en ese momento, Colombia, bueno, que éramos parte de Colombia, lo tenía pues todo el continente. Es decir, nosotros estamos tratando de utilizar la visión de una persona del siglo XXI, pues tratando de enredar la historia para, no sé qué pretenden hacer con ello, tumbar una estatua de Colón, tumbar una estatua de Isabel la Católica, ¿no es un poco absurdo como si eso no hubiese existido? No, creo que es importante que efectivamente Panamá de igual forma, y al igual que toda Latinoamérica, se funda sobre la esclavitud, el trabajo de los esclavos, de los hombres y mujeres esclavizados del África. Incluso en la historia más reciente de construcción del canal y de operación de la zona del canal existía el Silver y el Gold Roll, donde se le pagaba un ingreso distinto a los blancos soneitas que a los afrodescendientes. Así que existía esta segregación dentro de Panamá, ¿no? Dato adicional, las leyes que aplicaban dentro de la zona eran las leyes del estado de Luisiana, en Estados Unidos, uno de los estados con mayores niveles de segregación racial en Estados Unidos. Pero a la larga, Richard, porque, es decir, nosotros a cada rato estamos viendo lo que pasaba en la zona y permíteme ser el abogado del diablo en este sentido. Pero ese Silver Roll era 4 o 5 veces más de lo que ganaba esa misma persona en Panamá. A la larga, la Constitución de 1941 es una constitución vergonzosa hecha por panameños, para panameños, donde trataba de ciudadanos ya no de segunda, sino de tercera categoría a chinos y a afrodescendientes antillanos. Es decir, que nosotros hemos querido cargarle la mano hacia los gringos, pero no hemos visto que tenemos una sociedad que tiene un problema endémico desde que se fueron los españoles hace 200 años y que hemos seguido cargando con esas taras, con sociedades realmente racistas que uno veía, por ejemplo, hasta el año 58 los negros tenían la entrada prohibida a San José de Costa Rica.
El Salvador, Oye, el negro no tenía ni siquiera el derecho a tener la nacionalidad hasta los años 70. Es decir, nosotros en este lado del mundo no tenemos absolutamente nada que ver a Estados Unidos si queremos pues tomar en cuenta discriminaciones raciales profundas. Mi pregunta es, ¿esto tendrá incidencia, por ejemplo, en temas como matrimonio igualitario, en temas como participación de cuotas raciales, ya no de sexo, para cargos políticos? y primero coincido, los orígenes de la discriminación y segregación racial en Latinoamérica vienen puramente de la conquista y colonización española. La presencia estadounidense en Panamá solo viene a reforzar esos patrones, pero eso ya existía dentro de los países latinoamericanos, ¿no? Digamos, si se van a empezar a dar estas luchas, digamos, por el caso del matrimonio civil con la población LGBT, es una lucha que se está dando actualmente dentro de Panamá, y la población afrodescendiente viene de igual forma por muchos años luchando en contra de la discriminación, por leyes que sean más duras y castiguen toda negación o despojo de derechos de una persona a razón de su color de piel. Y estas son luchas importantes que llevan a cabo minorías, que a fin de cuentas las minorías son mayorías, porque son una mayoría de minorías, ¿no? Y a la hora de analizar, digamos, el pasado, cosa que hacen las minorías en toda sociedad, creo que el desafío es que el análisis del pasado, por ejemplo, en torno a las estatuas, la estatua de Balboa, por tomar un ejemplo, nos permite decir cómo nos valoramos o nos identificamos hoy en el presente. Si hoy como sociedad nos vemos como una gente que debe honrar a Balboa como un héroe, o efectivamente visibilizar el hecho de que Balboa, junto con los demás conquistadores y colonizadores que eran esclavistas, exterminaron a los pueblos originarios. Es decir, si en vez de honrar y maquillar la historia, la reconocemos tal como está. Así que creo que el debate es en torno a... Porque si nosotros empezamos a buscar dentro del closet, no queda una estatua parada en ningún lugar del país, fuera de personajes imaginarios como Ana Yancy o Rufina Alfaro. Porque a la larga somos nosotros más descendientes de Balboa que cualquiera de los indios que exterminó. No debemos perder de vista que sobre todo la América Latina es ladina. No es como esta sociedad WASP americana que trató de preservarse de todo lo que tenía alrededor. Nada más hay que ver el grado de mestizaje que hay al sur del Río Grande versus a la que hay en el norte. Claro, pero si pudiera hacer, digamos, tratar de extrapolar, por lo menos comparar una fecha importante, ¿no? Sí. Estamos hablando de la conquista y pensamos hacia el futuro y pensamos el pasado igualmente, hacia la invasión. Sí. Y decimos, bueno, en este escenario, ¿quiénes son los panameños, a fin de cuentas, dentro del mundo? ¿Es la sociedad que invade y conquista otras sociedades? Y haciendo un paralelismo entre los españoles y los estadounidenses en el 89, ¿o somos la sociedad que sufre las invasiones, que sufre los embates? ¿Qué vamos a reconocer? ¿Qué vamos a celebrar, a conmemorar? La resistencia y la lucha en este caso. Vamos a conmemorar a Urracá, vamos a conmemorar a Bayano, en este caso los cimarrones que escaparon de la esclavitud. No tanto por el hecho, el hecho hereditario en cuanto a técnicamente de quién somos descendientes, o en cuanto a las mezclas que tenemos entre diferentes pueblos y etnias, sino al hecho histórico en sí. Yo creo que eso es importante, ¿no? Que más allá del hecho de si se tumban o no las estatuas, sino el hecho de empezar a problematizar más nuestra historia. Es una cosa que en Panamá no se hace lo suficiente, ¿no? Se tiende a tratar de borrar la memoria o dar a entender que la memoria no es importante. Porque sin la memoria caemos en una especie de coyunturalismo, ¿no? Pensamos que los problemas solo existen en el momento en el que se están dando. Por ejemplo, es claro de que la pandemia del COVID-19 tiene antecedentes importantes. Sí. En el lado de la propagación de enfermedades dentro de la población. Esta es una sociedad que ha lidiado en el pasado con crisis sanitarias. Alrededor de las crisis sanitarias se dieron el fracaso de la construcción del canal francés, la construcción del canal por
por los estadounidenses y de igual forma las crisis económicas que lo acompañan, ¿no? Así es. En la historia hay aprendizajes importantes y creo que es importante problematizarlas para saber qué posiciones podemos tomar en el presente sobre ellas. Y creo que efectivamente esas posiciones deben tender hacia quiénes son los grupos que están, ponernos a favor de quiénes son los grupos que están siendo oprimidos o discriminados o explotados en un momento determinado. En este caso, vernos en el espejo de Estados Unidos y decir, sé que esa discriminación hacia George Floyd o esa discriminación hacia la población afrodescendiente, hacia los grupos LGBT, es algo que también se está dando dentro de Panamá y que tenemos que combatir, reconociendo que hay diferencias entre las sociedades y que la manera como se da esa discriminación es particular a Panamá, pero que igualmente existe esa común injusticia. Así es. Richard Morales, gracias, politólogo, colaborador permanente aquí en Noticias.